Así que vamos a hablar un poco más acerca de este pacto de obras. Y luego viene el pacto de gracia desde Génesis capítulo 3 para este lado. Así que tenemos que hablar algo más acerca de la condición de este pacto. Obediencia. La vida, esa vida eterna que consiste en tener comunión con Dios y comunión con Cristo, sin que eso sea o sin que eso tenga algún peligro, eso era prometido ahí en el pacto de obras. ¿Cuál era la condición? Obediencia perfecta. Esa palabra vamos a añadir aquí. Obediencia perfecta. Hablemos un poquito de la naturaleza de esta obediencia perfecta. Obediencia perfecta a la ley de Dios. En otras palabras, esta obediencia perfecta es obras, ¿verdad? Pero hay otra palabra más para resumir esta obediencia perfecta. Y esa palabra es justicia. En otras palabras, para obtener esta vida eterna, el requisito era tener justicia. En otras palabras, si alguien quiere obtener esta vida eterna, no es suficiente ser inocente. No es suficiente ser santo. Es necesario ser justo. Y tener una justicia perfecta. ¿Existe diferencia entre inocente, santo y justo? Sí, existe. Y el requisito para tener vida eterna, el requisito para entrar en esa comunión con Dios, o el requisito para entrar al cielo, vamos a decir. ¿El cielo qué es? Tener comunión con Dios. El requisito es ser más que inocente, más que santo, es ser justo. Y esta condición de la obediencia justamente nos habla de eso. En otras palabras, Adán tenía que ser justo y tenía que probar y demostrar que de verdad tenía justicia. Una pregunta para que piensen en eso. Adán antes de la caída, ¿necesitaba a Cristo o no necesitaba a Cristo? Por favor, no digan la respuesta. ¿Necesitaba a Cristo o no necesitaba a Cristo? Después de la caída, Adán, ¿necesita a Cristo o no necesita a Cristo? No responde. Especialmente en la primera pregunta, piensen, mediten, reflexionen. Cuando en la noche despierten, piensen en eso. ¿Adán necesitaba antes de la caída a Cristo o no necesitaba a Cristo? Pero sí tenía una necesidad. Él necesitaba justicia para obtener la vida eterna en todo su esplendor, en toda su gloria. Para pasar de estado creado y de ese lugar de comunión
De ese estado de comunión con peligros a ese estado de comunión sin peligro alguno. Necesitaba justicia. Tenía que obedecer perfectamente la ley de Dios. Eso era absolutamente necesaria. Justicia. Justicia. Para que podamos entender un poquito más esto, un poquito nos vamos a adelantarnos. Para entrar al cielo después de la caída necesitamos dos cosas: justicia y un sacrificio. Porque somos culpables y pecadores. Y necesitamos que nuestros pecados sean lavados, que nuestras culpas sean pagadas. Pero al mismo tiempo necesitamos justicia. Adán necesitaba un sacrificio antes de la caída. ¿Necesitaba un corderito? No. ¿Después de la caída? Sí. ¿Antes de la caída? No. Pero sí necesitaba justicia. Inocente es alguien que no ha cometido ningún delito. No ha cometido ningún delito. Ese es un inocente. Santo, esta palabra tiene dos lados, ¿no? Un sentido moral y un sentido ceremonial. Santo. En el sentido moral, santo sería que no peca. No peca. Ese sería santo. No peca, moralmente hablando. En el sentido ceremonial sería apartado de lo común y consagrado a algo que es sagrado, santo. Por ejemplo, digamos este florero, podemos santificarlo ceremonialmente y oficialmente declarar y decir: este florero va a servir y va a ser consagrado como un utensilio para que pueda servir ahí en la congregación para aportar flores. Y esto no va a ser utilizado en ninguna otra cosa más. Así que lo hemos consagrado para ese fin. Si alguien usa, qué sé yo, para tomar agua, entonces estaría, digamos, contaminando. Así que un sentido ceremonial y un sentido moral. Pero para ser justo, el justo es más que inocente y más que santo. Tiene que tener una obediencia perfecta a la ley. Eso es el requisito para ser justo. Si tú quieres ser justo, el asunto es bien sencillo. Desde el momento que has nacido hasta el mismo momento de tu muerte, cumplí perfectamente todo lo que Dios ordena. Y serás justo. No solamente, digamos, no pecar, no cometer ningún delito, sino cumplir todas las exigencias de la ley. Dice que la ley tiene dos partes, ¿verdad? Una positiva y una negativa. Eso ustedes van a ver claramente, por ejemplo, cuando los catecismos explican los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos hay pecados que se prohíben y hay deberes que se exigen. Sí. Cuando dice no matarás, no solamente estás diciendo que tú estás prohibido de quitar la vida de tu prójimo. También te está diciendo que es tu obligación hacer todo lo que se te sea posible con el fin de preservar la vida de tu prójimo. Si tú estás estudiando medicina, ese mandamiento te está diciendo: no puedes hacer trampas a la hora del examen. Eso es lo que te está diciendo. No tienes que hacer trampa. Y tienes que estudiar diligentemente. O sea, en una ley hay entonces esas dos partes. No vas a comer, entonces no tienes que comer, ¿verdad? Y no solamente no comer, hacer todo aquello que te lleve a eso, o no hacer. Entonces, justicia. Para ser justo,
Hemos dicho, obedece todo lo que la ley exige, lo que prohíbe y lo que demanda. Otro ejemplo de esto sería algo así. No tienes que mentir, pero no solamente no tienes que mentir, siempre tienes que decir la verdad. Entonces, esos son los aspectos de la ley, de la exigencia de Dios. Ahora, volviendo al libro de Génesis, capítulo 2. Así que esta obediencia básicamente es justicia, entonces. Tienes que ser justo para conseguir esta vida eterna. Ahora, ¿en qué consistía esta obediencia? ¿En qué consistía esta obediencia? ¿Será que era simplemente no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿O era algo más? Exactamente, exactamente. La Biblia dice, ¿verdad? Que Adán tenía que cuidar ese lugar, tenía que cuidar. Dios había puesto para que lo guarde ese lugar. O sea, esa palabra obediencia está explicada ahí. Tiene que guardar ese lugar. O sea, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal también significa guardar ese lugar. Amén. Antes, muy buenas noches a todos, muy buenas noches, pastor. Yo tengo una pregunta con respecto a esto. De repente surgió en mí esta pregunta. Por ejemplo, tomando un ejemplo, por ejemplo, si yo soy un papá y dejo a mi hijo en la casa, me voy por una semana, ¿verdad? Y le digo, yo voy a estar fuera una semana, hijo, y quiero que no hagas estas cosas, quiero que no salgas afuera. Hay un tiempo establecido. Yo digo, si tú haces esto, te voy a recompensar con esto. Ahora, viendo ese pensamiento, yo digo, si Dios prometió algo a Adán, que no, que no tomara de este árbol prohibido, había un tiempo establecido para Adán, en la cual si en ese tiempo establecido él no tomaba ese árbol, él iba a heredar la vida, o es que no hay un tiempo. Eso es mi pregunta, pastor. Muy bien. La escritura no nos dice, digamos, de un tiempo específico. Si yo les digo 40 días, algunos dicen 40 días, pero algo definido, digamos, no hay, ¿no? Pero sí está definido la prueba. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Así que, ¿en qué consistía esta condición de la obediencia perfecta? ¿En qué consistía? ¿En qué consistía esa obediencia? Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿verdad? Y lo puso en el huerto. Ya sabemos qué es el huerto, ¿no? ¿Qué es el huerto? Es el palacio, es el lugar especial donde Dios estaba. Y el hombre estaba en la presencia de Dios. Y dice que lo puso para que lo labrara y lo guardase. Y les decía que cuando lean ustedes esa palabra, guardase, tienen que hacer parar la oreja. Y tienen que preguntarse, ¿guardar? Sí, guardar. ¿Pero guardar de qué? ¿De qué tenía que guardar Adán este lugar, este santuario? ¿De qué tenía que guardar? Ahora, esta es una palabra que se usa en el Antiguo Testamento en un contexto del ministerio sacerdotal. En el contexto del ministerio sacerdotal.
¿Ustedes recuerdan que Dios ordenó a los israelitas que hagan, a Moisés que haga un tabernáculo? Sí, ¿verdad? ¿Recuerda? Dios les mostró el plano, el modelo, y tenían que hacer la réplica en la tierra. Y luego viene el templo. Y Dios a los levitas, a un grupo de levitas, les dio el trabajo de ser los porteros del templo. ¿Y cuál era el trabajo de los porteros del templo? Que tenían que cumplir como una forma de adoración a Dios. Guardar ese lugar. Para que ninguna cosa o ningún inmundo entre allí. ¿Y cómo tenían que guardar? Matándolo a la persona que intentaba entrar sin ser autorizado. Así que tenían una espada y ejecutarlo. Ningún inmundo tenía que entrar al templo. Ningún inmundo. Y la idea aquí en Génesis, con el trabajo de Adán, es justamente esa también. Guardar ese lugar, ese jardín, que era el santuario de Dios, que era el palacio, la habitación de Dios, especial aquí en la tierra, en medio de su pueblo. Y él tenía que guardar aquel lugar, cuidarla, protegerla muy bien. Y Dios creó a Adán con toda seguridad, con todas las capacidades para hacerlo eso, para cuidar y cumplir esta tarea, este deber. Entonces, ¿qué tenía que hacer Adán cuando él vio a un inmundo que entró en aquel lugar? ¿Qué tenía que hacerlo? Tenía que matarlo. Ese era su trabajo. Cuando ustedes lean ahí la creación, Dios creó la serpiente y todo eso. Y sobre todo eso, puso a Adán por autoridad. Y él tenía que ejecutarlo. Así que esta obediencia perfecta consistía también entonces en ejecutar a ese intruso inmundo que se atrevió a entrar a ese santuario. Pero él, como alguien dijo, quedó hipnotizado. Lo que decía hermano Agustín, tenía que hacer churrasco. Tenía que matarlo. Entró el intruso, la serpiente antigua ahí en el jardín. Entró el inmundo al jardín y comenzó a hablar con la esposa de Adán. Comenzó a tentar, cuestionó el carácter de Dios, la bondad de Dios, su palabra. Capítulo 3. ¿Y Adán dónde estaba cuando estaba tentando la serpiente a Eva? ¿Siesta? No estaba haciendo siesta, estaba al lado de ella, escuchando también. Sí, estaba a su lado. Una hermana en Cochabamba me dijo, chistosamente hablando de esto, me dijo, ¿por qué Adán no le agarró a su esposa sus cabellos y le botó al rincón entre los plátanos, aunque sea? No lo hizo eso. Y no tenía que hacerlo. Pero estaba a su lado. ¿Alguien tiene Biblia de las Américas? Ahí ustedes pueden ver esto que estamos hablando. Porque a veces pensamos, ¿verdad? Como que Adán estaba, no sé, por ahí distraído, quizás mirando algo. Pero ahí en Génesis capítulo 3,
Génesis capítulo 3. En la Biblia de las Américas, si ustedes tienen ahí, pueden ver este pasaje. Capítulo 3. Dice así en el versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y los dos comieron. ¿Dónde había estado su esposo? A su lado. Y en sus narices la serpiente se lo comió a la esposa. Tenía que matarlo Adán, a ese intruso, a la serpiente antigua. Pero ¿quién mató a quién? La serpiente terminó matando a Adán y en él a toda su posteridad. Así que su tarea, su misión era justamente guardar ese lugar. Tenía que eliminar a ese enemigo, a la serpiente. Tenía que eliminarlo. Si él cumplía esa condición del pacto de obediencia perfecta, si él eliminaba al enemigo, había algo más por ahí. El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué pasaba con ese árbol? No nos dice la escritura, pero probablemente viendo en retrospectiva, también desaparecía. Y podían llegar a un estado de comunión sin peligro alguno. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Todo lo contrario. Esa serpiente mató a Adán y Eva. Mató a Adán y Eva. Así que a partir de ese momento ellos desobedecen y el pacto de obras se rompió. La pregunta ahora es, ¿se anuló este pacto de obras? ¿Se anuló la exigencia de Dios de esa obediencia perfecta como una condición para lograr y obtener la vida eterna? No. No se anuló. Según el plan eterno de Dios, la vida eterna tiene que ser obtenido como una recompensa a una obediencia perfecta, personal y eterna. Tiene que ser conseguida de esa manera. Sí o sí. Pero ahora Adán ya pecó y en él todos. ¿Qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza tenemos? La esperanza ya no está en el primer Adán. ¿La esperanza en quién está? En el último Adán. Dicho de otro modo, Pablo dice, este primer Adán es figura del que habría de venir, Cristo Jesús. En otras palabras, para cumplir este requisito de la obediencia perfecta para obtener la vida eterna, que era condición antes de la caída, tiene que asumir alguien. ¿Y quién lo asumió? Cristo Jesús. Antes de explicar un poquito más de eso, quisiera decirles lo siguiente.
Algunos protestamos, nos enojamos contra Adán, ¿verdad? Pero ¿saben? El plan del Señor no era llevarnos en el primer Adán al estado de gloria, sino en el último Adán. Ese era el plan eterno de Dios. Dios, en otras palabras, nos está diciendo con esto, que vendrá un último Adán que nos llevará a la gloria, que asumirá el lugar de este primer Adán. Y eso sería Cristo. Ahora, Cristo cumplió esta obediencia perfecta. ¿Cristo consiguió justicia? Sí. ¿Cristo fue sometido a prueba? Sí. ¿En un jardín? ¿Dónde? En el desierto. Y eso tiene una razón teológica, ¿no? No es, digamos, una historia más. No. ¿Por qué razón Cristo tuvo que ser llevado por el Espíritu al desierto? ¿Cuál fue la razón? Es que justamente Él es el último Adán y tiene que conseguir para su pueblo esta obediencia perfecta. Y Él fue probado. Obviamente, hay muchas diferencias. Adán estaba en un lugar donde tenía todo. Cristo estaba en un lugar de mucha desventaja, en el desierto. Adán fue tentado por la serpiente. Cristo también. Adán fracasó, pero Cristo venció. Y luego dice ahí en Mateo, ¿verdad? Ahí en la tentación, que Jesús lo dejó por un tiempo, porque le probaría otra vez. ¿Dónde se ve esa prueba otra vez? Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Pero el Señor obedeció hasta el final. A eso se llama lo que hablábamos, yo creo, en la primera noche, la justicia activa de Cristo. Eso viene desde aquí. La justicia activa de Cristo. Cristo tiene que obedecer perfectamente la ley para hacer nuestra justicia. Él obedeció la exigencia del pacto de obras en nuestro lugar, por su pueblo. Y en ese sentido, Cristo es representante de su pueblo. Adán, como era representante de toda su familia, Cristo también lo es de todo su pueblo. Y en este sentido, ustedes han escuchado hablar acerca de esto, ¿verdad? Unión con Cristo. Eso es bastante, de eso se habla en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Esa es la doctrina de la unión con Cristo. Y en ese sentido, toda la raza humana está dividida en dos. Algunos están en Adán y otros están en Cristo. Los que están unidos en Adán van a tener muerte y los que están unidos en Cristo tienen vida. ¿Y qué quiere decir estar unido a Cristo? Sencillamente quiere decir, aunque hay muchas cosas ahí, pero estar unido a Cristo es un asunto legal, formal, que quiere decir que estamos representados por Él. Eso es lo que quiero decir. Unión con Cristo quiere decir estar representados por Él.
estar representados por Él. ¿Quién es tu representante? ¿Adán o Cristo? Cristo. Si eres hijo del Señor, estás unido a Él. Ahora, si estás unido a Cristo, todas las bendiciones de estar unido a Cristo son tuyos. ¿Y cuáles son esas todas bendiciones? En resumen, Dios es tu Dios y tú eres de Él. Y eso significa realmente cosas que no se pueden explicar. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en virtud a nuestra unión con Cristo. Eso es lo que dice. En Cristo. Y todos los que están unidos al primer Adán tienen la muerte. Así que, en un sentido, la salvación consiste en a una persona sacar de su unión con Adán y meterlo y ponerlo a la unión con Cristo. Y eso se llama el bautismo con el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos separa del primer Adán y nos une al último Adán. Él es el que hace eso. Por eso Pablo habla cuando habla de ese bautismo por el Espíritu Santo en términos pasivos. No es que tú te unes al cuerpo de Cristo, sino que eres unido por alguien al cuerpo de Cristo. Y ese alguien que te unió al cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Porque por un espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o gentiles, en un cuerpo. Un cuerpo, en un cuerpo. Todos fuimos unidos en un cuerpo. ¿Pero de dónde nos sacó? Del primer Adán. Y nos unió al último Adán. Por eso, cuando decimos, ¿verdad? Yo me voy a hacer miembro de esta iglesia. Es que no te haces. Eres hecho miembro. Es que nosotros somos un poco antropocéntricos. Bueno, quizás no un poco, ¿no? Muy antropocéntricos y siempre decimos yo ya me he bautizado. Hasta eso decimos, ¿verdad? Ya me he bautizado. No te has bautizado. Fuiste bautizado. Cuando dices yo me he bautizado, estarías diciendo yo me uní. Pero fuiste. O sea, la idea es pasiva ahí. Así que somos representados por Cristo, unidos a Él. Y Él viene a ser nuestra justicia. Él obedeció en nuestro lugar. Y Él tenía que matar entonces a la serpiente a quien tenía que matar el primer Adán. Y no lo mató, sino que se hizo matar. Pero Cristo lo mató. ¿Verdad? Y garantizó ese lugar sin ningún peligro y ese estado sin ningún peligro de vida de comunión con Dios. Así que ahí está el pacto de obras. Después de esa historia de la caída, ¿cómo Dios trata ahora al hombre, con el hombre? De eso hablaremos la próxima clase. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Hemos hablado básicamente del pacto de obras.
Muy bien. Muy bien. Es que se consigue la vida eterna y tiene que ser logrado por obras. Y alguien dijo, nosotros somos salvos por obras, pero no por nuestras obras, sino por la obra del último Adán, que es Cristo Jesús. Nosotros tenemos que confiar en Él. Y confiando en Él mediante la fe, el justo por la fe vive. Muy bien. Vamos a... Adelante, hermano. ¿Adán tenía la ayuda del Espíritu Santo? ¿Qué pregunta? Ni había pensado en eso. Ahí en el jardín de Edén. No sé, hermano. Otra pregunta. Así que yo no sepa. Hola. Una pregunta parecida. Bueno, la serpiente podía ver lo que Adán estaba pensando, lo que su corazón deseaba en ese momento de la mujer para proponerle todo aquello. Eso implicaría, digamos, que Satanás sea omnisciente y ese atributo es exclusivamente de Dios. La omnisciencia. La criatura es algo siente, o sea, algo conoce, algo sabe. Quizás lo sabía o no lo sabía, probablemente conocía todo aquello. No lo puedo afirmar así de manera concreta y fehaciente y decir, sí lo sabía. Entonces, adelante. Buenas noches, pastor. Bueno, la pregunta es sobre lo que comentaba de Génesis 3:6. Es algo novedoso que me acabo de enterar, ¿no? Pero en sí va de esta forma. En ambas versiones se nota esa diferencia, ¿no? De que estaba a su lado, ya que en la Valera no menciona así literalmente, ¿no? En el texto hebreo, porque usted es conocedor de hebreo, ¿no? Está también la forma como explica las Américas, o sea, la traducción. Se cree que sí, que está, digamos, de esa manera, ¿no? No lo revisé en el hebreo, pero viendo los comentarios de exégesis en hebreo, la mayoría opina de esa manera, que estaba con él. Muy bien. Muy buenas noches, pastor. Adelante, hermana. Entonces, cuando Adán fue creado, en su creación, él todavía era mutable. ¿Se podría Sí. afirmar eso? Sí, era mutable y cambió. Y cambió para mal, ¿no? Y Agustín decía, Agustín de Hipona, bendita caída, porque sin esa caída no hay Cristo. Tenía que caer. Y cayó. Y Dios cumplió su propósito. Cumplió su objetivo. El objetivo de Dios es su propia gloria. Hasta Génesis capítulo 2 podemos ver la gloria de Dios en muchas cosas. Pero a partir del capítulo 3 podemos ver
mucho más todavía de la gloria de Dios. Su amor, su misericordia, su gracia, su compasión. Podemos ver cuán grande es su misericordia. Dios es rico en misericordia, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Muy bien, pero él podía caer, era mutable, podía cambiar, cambió. Lo que Cristo logra es algo tremendamente maravilloso para nosotros. Nosotros cuando lleguemos a la patria celestial, cuando experimentemos la glorificación, nunca más vamos a poder caer. Muy bien, ¿algo más? Pastor, en la creación, o bueno, cuando Dios le da la advertencia, ¿no?, a Adán que no debe de tomar del árbol del conocimiento de bien y mal, pero no hay una advertencia para que no tome el árbol de la vida, que también estaba ahí. Entonces, ellos podían haberlo tomado del árbol de la vida o qué significa el árbol de la vida ahí, porque después de la caída, dice, ¿no?, la Trinidad decide retirarlo del huerto del Edén, no vaya a ser que tome el árbol de la vida y sea como uno de nosotros, dice, ¿no? O que tenga vida eterna, ¿no? ¿O a qué se refiere eso? Ese pasaje de que vuelva otra vez y tome la vida eterna y que tenga vida. Y Dios pone, digamos, los ángeles ahí para que no pasen y tomen de eso, ¿no? O sea, el punto ahí es que el hombre en sí mismo no puede llegar al árbol de la vida, no puede. Tiene que pasar la espada vivo y no puede pasar la espada vivo en realidad. Ahora, si pasa y coma, dice, no sea, digamos, que viva para siempre. Se refiere a que el hombre viva en su estado caído de miseria siempre. Y Dios le protegió. Muy bien, vamos adelante. Muy buenas noches, pastor. Tenemos una pregunta. ¿La serpiente era Satanás o Satanás toma posesión o forma de una serpiente? La Biblia dice que Satanás es la serpiente antigua, o sea, ese serpiente que ahí representaba o finalmente en eso estaba encarnado Satanás en realidad, ¿no? Y su trabajo de Adán era matarlo, no lo mató. Muy bien, ¿algo más? Oremos, hermanos, para terminar. Bendito Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu plan, Señor, maravilloso. Señor, tú quisiste revelar tu gloria y lo has hecho. Tus planes, Señor, son perfectos. Tú has querido darnos justicia en la persona de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, Él es nuestra justicia. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro último Adán. Gracias, Padre bendito. Es tu misericordia, Señor, es tu amor, tu compasión. Es, Señor, tu bendita gracia. Gracias, Padre bendito, por Jesucristo nuestro Señor, quien salió victorioso en la prueba y vino a ser nuestra justicia, oh Señor. Y ahora en Él, delante de ti, somos justos, declarados justos para siempre, oh Señor. Nos gozamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Agradecidos venimos a ti
por este tiempo que nos diste. Gracias, bendito Padre. Te lo pedimos y te agradecemos en ese nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga sus vidas, mis hermanos. Buenas noches.